Cuando se habla de Chile, con frecuencia aparece la palabra milagro. En apenas una década, este país pasó de ser una dictadura oscura y aislada a convertirse en un modelo de democracia y de prosperidad, un ejemplo para América Latina y para muchos en el mundo. Hoy tenemos el placer de recibir en nuestros estudios en Washington a uno de los artífices de ese milagro chileno. Se trata de Ricardo Lagos. Su gobierno liquidó los vestigios antidemocráticos de la Constitución e impulsó importantes reformas sociales, judiciales. Bajo su mandato, la economía chilena se abrió al mundo, con la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China, en fin, una gran cantidad de países. Hoy en día es uno de los más admirados, más respetados líderes latinoamericanos que tiene una voz importante a nivel mundial. Esta es mi conversación con el presidente Ricardo Lagos. Presidente, le quiero mostrar una foto y quiero que nos diga, que nos explique qué es esa foto suya. Mire esta foto. Bueno, es un momento particular en mi vida. Se produjo el atentado a Augusto Pinochet y esa madrugada me fueron a detener como si hubiera tenido que ver algo en aquello, a sabiendas que no. Pero lo que se intentó fue configurar que había una autoría intelectual, lo cual nada que ver, por cierto. Pero ese tiempo en prisión me hizo meditar con mayor fuerza la necesidad de una salida pacífica. Y me hizo meditar también, porque lo aprendí 2 días después, que ese día podía haber muerto. Porque los que me fueron a buscar, como ellos me dijeron, somos profesionales de investigaciones. A otros los fue a buscar la policía secreta de Pinochet y amanecieron muertos. Presidente, eventualmente, después de ese proceso suyo de estar en la oposición, usted saltó a la fama debido a un video que se volvió muy famoso. Le quiero mostrar ese video. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ese fue un programa en vivo en ese momento. Era primera vez en 15 años que la oposición tenía acceso a la televisión. Lo preparamos eso con mucho profesionalismo, porque pensaba en todos los que nos estaban mirando. Y claro, dijimos lo que aparece allí. Yo no tuve noción de lo que era la televisión hasta ese momento, porque eso mismo lo había dicho en cada pueblo de Chile. Presidente, usted jugó un rol fundamental en la transición que tuvo su país de una dictadura a una democracia. ¿Qué es más difícil, la transición de la dictadura a la democracia o la transición de la pobreza a la prosperidad? La segunda, de la pobreza a la prosperidad. Los reflectores de transición seguían en torno a Pinochet, comandante, porque hubo que hacer la transición, como le digo a los amigos españoles, con Franco vivo. O sea, Augusto Pinochet durante 8 años comandante en jefe del ejército. Pero esa transición se fue consolidando. En cambio, la otra es más compleja, más difícil. La decisión de que Chile se abre al mundo. Explicar por qué nos abrimos al mundo, porque somos un país pequeño. Entonces queremos ser capaces de competir en el mundo. Pero eso después nos obliga a tener reglas en el mundo. Presidente, le voy a mostrar otras imágenes que tienen que ver con su historia personal. Mire esto. Esta es la imagen de su toma de posesión. Bueno, ¿qué le puedo decir? Uno está emocionado. Está consciente de la responsabilidad que asume. Pero en ese momento se me vino a la mente la noche del plebiscito, 10 años antes. Y yo me acuerdo que en un momento de euforia dije, esta debe ser la noche mejor de mi vida. Y un periodista me dice, es que algún día a lo mejor usted va a ser presidente de Chile. Me sorprendió y le dije, creo que no va a ser igual. Una vez como presidente, ¿cuál fue la decisión más difícil que usted tuvo que tomar? Yo diría que la más difícil fue un debate entre nosotros, porque el presidente Elwin había hecho un esfuerzo y hubo el informe de Elwin
para conocer el destino de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Y cuando yo llegué, había una tremenda demanda respecto de aquellos que habían sido presos políticos y torturados. Pero claro, hacer una comisión presidencial para investigar aquello era volver a abrir las heridas. Pero por la otra, había muchos que decían, a mí me deben una explicación. Y al final opté por nombrar una comisión presidencial. La inmensa mayoría entendió que era la forma por la cual el Estado de Chile le pedía perdón por lo que había ocurrido. En el libro Así lo vivimos, usted cuenta una situación difícil, una conversación muy difícil que tuvo con George Bush. Efectivamente, con el presidente Bush tuvimos una relación importante. Él fue muy entusiasta para hacer un acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos, que para Chile era muy importante. Habíamos hecho un acuerdo con Europa, queríamos hacer un acuerdo con Estados Unidos, pero esto fue en diciembre del 2002. Y en marzo del 2003 yo sabía que cuando ya el presidente Bush tenía 150, 200.000 tropas en la frontera de Irak, era claro que había una decisión tomada de ir a la guerra. Y yo entendía que se podía ir a la guerra solo si el Consejo de Seguridad decía sí. Y por lo tanto trabajé mucho con Tony Blair para sacar una segunda resolución del Consejo de Seguridad. Y ahí Bush me dijo imposible. Entonces cuando me llama por última vez y yo me doy cuenta que es la última vez que vamos a conversar, me dice, Ricardo, lo llamo para pedirle su voto. Con el voto de Chile llegamos a 9 votos. Bueno, yo sabía en ese momento que no era así, porque sabía quiénes estaban todavía más bien con la posición nuestra. Pero uno no le dice al presidente, está sacado mal los cálculos. Simplemente le dije, presidente, yo creo que hay que dar 30 días. Imposible. Si usted no me dice que sí, no voy al Consejo de Seguridad, me dice. No le puedo decir que sí. Dejé de ser Ricardo y me dijo, Mr. President. ¿Usted sintió que podía estar poniendo en peligro el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Chile si no aceptaba apoyar a la iniciativa del presidente Bush? Sí, todo el mundo me lo dijo, pero tengo que ser muy honesto. Nunca me lo dijo el presidente Bush. Para finalizar, presidente Lagos, con esta experiencia que usted tiene de gobierno, de haber liderizado la oposición, de haber ayudado a transitar hacia la democracia a su país, ¿cómo está viendo América Latina? Estoy viendo con optimismo en América Latina que sale de esta crisis económica, o está saliendo de esta crisis económica, muy distinto de cómo entró. Más segura, tal vez porque tuvimos muchas crisis en el pasado, y en general en todos nuestros países sabemos cómo manejar la economía. Otra cosa es que la manejemos mal, pero cuando la manejamos mal tenemos conciencia de eso. 2, porque tuvimos muchas crisis, nuestro sistema bancario está más sólido, no está sufriendo lo que sufre Europa. 3, porque estamos creciendo, está surgiendo una clase media. Y esa clase media, no digo que hemos resuelto los problemas de pobreza, por cierto que no, pero esa clase media demanda mucho más. Entonces, tenemos que hacernos cargo que esta América Latina, que está dando un salto, que se siente más segura de sí misma, bueno, tiene ahora que hacer unas otras tareas de las que hemos hecho en los últimos 20 años. Ricardo Lagos, expresidente de Chile, cuenta esto y mucho más en este libro fascinante. Así lo vivimos, la vía chilena hacia la democracia. Presidente Lagos, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Moisés. Si quiere ver más de mi conversación con el presidente Ricardo Lagos, visite nuestra página web, efectonaim.com. Después de la pausa, otra sorpresa. ¿En qué país cree usted que hay un boom tecnológico? ¿Dónde piensa usted que se están creando cientos de nuevas compañías de alta tecnología? La respuesta, que le sorprenderá, se la daremos en un instante. No se vaya.